tenía mucho interés en asistir a una mañanera porque creo que usted ha iniciado una forma muy diferente de dirigirse a la vez a la población y a los medios. Una manera, primero en esta continuidad del hecho de que sea todos los días, digamos 5 días a la semana, y que usted responda a todo tipo de preguntas. Antes de irme, quiero expresar mi satisfacción de que esté aquí uno de los mejores periodistas del mundo, aquí en La Mañanera, Ignacio Ramonet, muy buen periodista. Ignacio, pues, es periodista español y tiene una entrevista un poco amplia. Muchos saludos, muchos amigos. Sí. Ven. Se llama 100 horas con Fidel. Es una muy buena entrevista porque es toda la historia de el comandante Fidel Castro desde su juventud, bueno, su niñez, los padres. Su papá era español, ¿no? Gallego. Bueno, presidente, muchas gracias. Primero, es un gran honor estar aquí con usted, es un gran placer y le agradezco que nos haya invitado y le agradezco sus palabras tan amables, tan cariñosas. Para mí era, como periodista, tenía mucho interés en asistir a una mañanera porque creo que usted ha iniciado una forma muy diferente de dirigirse a la vez a la población y a los medios. Una manera, primero en esta continuidad del hecho de que sea todos los días, digamos 5 días a la semana, y que usted responda a todo tipo de preguntas y que además con mucha claridad, con mucha sencillez, con una extraordinaria honestidad intelectual que trasciende de su manera de expresarse, vaya no solo dando información fundamental, sino también desmintiendo muchas de las informaciones que circulan en un momento en el que estamos, en el que la desinformación es permanente, ¿verdad? En el que la verdad está en crisis, en el que los hechos ya son cada vez más difíciles de establecerse, porque hay como un bombardeo permanente de mentiras, lo que se llama las fake news, hay toda suerte de hechos alternativos, y las redes sociales han creado un ecosistema mediático hoy que crea mucha confusión y que crea mucha suspición sobre lo que es la verdad y sobre lo que sería una información creíble. Y yo creo que usted personalmente, como protagonista principal de un ejecutivo, da su verdad y también no solo la suya, sino una verdad que está fundamentada en hechos. Bueno, pues bienvenido y qué gusto, ¿eh? Muchas gracias. Un gran placer, muchas gracias. Gracias por habernos invitado. De verdad, digamos, esta experiencia de ver cómo
el presidente López Obrador relata a la vez su manera de gobernar y sus resultados, sus avances, y cómo dialoga con la prensa cotidianamente. Eso no lo hacen muchos dirigentes que tienen más bien responsables de prensa, intermediarios, pero esta relación así directa y permanente con la prensa creo que es única. Él ha creado un estilo. Claro, en México siempre ha habido un excelente periodismo, históricamente, con periodistas de grandísimo nivel y con revistas o periódicos que han tenido una excelente tradición. Pienso en lo que era Proceso, por ejemplo, en los años 70, los años 80, y toda la plantilla de periodistas que Proceso tenía, que cambiaba en una época en que el PRI dominaba la prensa y practicaba la compra de periodistas, ¿verdad? Donde además de ser un país muy peligroso para los periodistas, y lo sigue siendo, en el que aquí pues es uno de los mayores cementerios de periodistas en el mundo. Quiero recordar que nosotros tuvimos aquí una edición, Le Monde Diplomatique, y al redactor jefe de esa edición lo asesinaron. Iván Menéndez se llamaba, ¿verdad? O sea que tenemos una experiencia personal nosotros en el peligro de ejercer la profesión de periodista, y por eso mi admiración hacia los periodistas y las periodistas en México. Pero evidentemente la tradición aquí ha sido de tratar de comprar a la prensa. No es específico a México, eso ocurre en muchos países, evidentemente. El presidente López Obrador, con sus mañaneras, es una manera de imponer un relato diferente al de la prensa, que a la vez fija línea, pero también corrige. Entonces, de esa manera, es muy difícil que los medios hagan como si las mañaneras no existieran o como si la palabra de López Obrador no existiera. Entonces, lo que uno observa cuando viene de vez en cuando a México es que el presidente pues, es el que marca la agenda, porque todo el día, o casi todos los días, una gran parte de la prensa, y en particular de la prensa de oposición, comenta las declaraciones del presidente. Esto me parece muy inteligente por parte del presidente López Obrador, que por otra parte no practica la censura, ¿verdad? Entonces, por eso yo quería verlo en persona, ¿verdad? Sí. Gracias. No, la pregunta que le quería hacer tiene que ver con la actualidad internacional. Sí, estamos viviendo un momento, desde el punto de vista internacional, muy importante. Una gran crisis, el mundo vive una gran crisis desde el punto de vista internacional, con la guerra de Ucrania, saliendo de la COVID, con muchos frentes violentos abiertos, la guerra en Nagorno-Karabaj con Armenia, la guerra ahora en Israel y Gaza, los golpes de Estado en África. Que hay de nuevo enfrentamientos que surgen en principio, según mi teoría, del debilitamiento del leadership de los Estados Unidos, en un mundo que ahora es más multipolar y menos monopolar, controlado por Estados Unidos. Y en particular la pregunta era, la crisis concierne también a Naciones Unidas. La ONU no funciona. Y no funciona porque su Consejo de Seguridad, y en particular los 5 miembros del Consejo de Seguridad, son globalmente los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, pero eso ya ocurrió hace como 70 años o 75 años. Entonces, no es hora de estar cambiando un poco Naciones Unidas. ¿Y cómo es que en el Consejo de Seguridad, en los miembros permanentes, no hay países como la India, por ejemplo, o como Egipto, por ejemplo, o como África del Sur, o como Brasil, o como México, que merecería estar ahí? Entonces, quería su respuesta. Thank you.